Este año lo que ha sucedido con el iPad ha sido bastante extraño, y es que Apple no ha hecho ni una sola actualización de ninguna de las gamas de su tablet, del iPad. Y quizás estés como yo que hayas dicho, ¿perdona? ¿Qué ha pasado? Te voy a ser muy sincero, yo al menos este año esperaba dos actualizaciones, no una, dos. Esperaba que actualizasen el iPad mini, que es uno de mis iPads favoritos, y también esperaba que actualizasen el iPad sin apellidos, el iPad estándar, el normal, o al menos el iPad Air. ¿Cuánto tiempo llevamos sin una actualización del iPad Air? Pues la misma que del mini. Y ahora mismo toda la gama de productos de iPad eso está un poco extraña, con procesadores desde el A13, luego pasando por el A15, luego yéndonos al M1 con los iPad Air, y finalmente un iPad hipervitaminado que es el iPad Pro con el M2, que es el mismo M2 que nos encontramos en el MacBook Air. Y sí, creo que 2024 va a ser el año del iPad, el año en el que vamos a ver una renovación de toda la gama. Pero como todavía no han renovado la gama, voy a hacer un vídeo que no estoy nada acostumbrado a hacer, que es voy a soñar, voy a diseñar ese iPad perfecto. Y te digo por qué. Básicamente porque llevo utilizando el iPad desde la segunda generación de iPad que hicieron hace, no quiero contar cuántos años fue esto, pero iba a la universidad con el iPad 2, tomaba notas con el iPad 2, y mientras que mis compañeros estaban en su era PC, yo estaba en mi era post PC con el iPad. Llámame visionario o llámame masoquista en aquella época, porque no había tantísimos accesorios ni era un dispositivo tan increíble como es ahora. Pero creo que el iPad desde entonces hasta ahora ha vivido como diferentes etapas, y ahora mismo se encuentra en una etapa bastante curiosa en la que quiere parecerse al Mac más que nunca. Entonces, desde mi perspectiva de usuario de iPad, que me encanta como producto, y que si me dijeras, Víctor, ¿cuál es tu producto favorito de Apple? Te diría, el iPad. ¿Más que el iPhone? Creo que sí. El iPhone me encanta, pero es que el iPad para mí es insustituible. Así que vamos a diseñar este iPad perfecto entre tú y yo. Por cierto, te animo a que utilices la sección de comentarios esta vez, porque me gustaría también saber cómo sería ese iPad para ti, ese iPad ideal, ese iPad perfecto. ¿Me tendría que haber puesto una bata más tipo diseñador laboratorio? No tengo nada así, lo más parecido es esto. Ok, creo que ahora realmente parece un carpintero. Da igual, no pasa nada. Vamos al lío. Uno de los accesorios indispensables para el iPad Pro es el Magic Keyboard. Cuando lanzaron este accesorio en 2000, creo que fue en 2020, nos pilló justo durante la pandemia. Me acuerdo que fue algo que dije, me flipa, me encanta el diseño que tiene, me encanta el concepto de que el iPad quede así como flotando por encima de las teclas y que además sea tremendamente funcional. Sin embargo, este accesorio no es perfecto del todo, y algunas de estas limitaciones se basan básicamente en el espacio que tiene para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, un iPad cada día lo utilizamos más en horizontal y lo utilizamos más como una especie de sustituto de nuestro Mac, pero en movilidad. Entonces lo utilizamos básicamente para teclear, para crear documentos, y la forma más adecuada para hacerlo es con un teclado que tenga bastante recorrido y con un trackpad un poquito más grande. Entonces lo que me gustaría es que la siguiente generación del iPad también viésemos una nueva generación del trackpad. Hay algunos rumores que dicen que veremos un trackpad de aluminio y que va a hacer que el diseño general del iPad se parezca más al de un MacBook Pro. Pero yo no necesito que se parezca más a un MacBook Pro. Lo que sí que me gustaría es que el recorrido de las teclas, como te decía, fuese un poquito más largo, sobre todo a la hora de teclear bastantes textos, y también que el trackpad sí que fuera un pelín más parecido al del MacBook. Ahora, ¿cómo poder hacer esto en un espacio tan pequeño? No lo sé, yo no soy diseñador, pero que es algo que me gustaría ver, sí. Y luego además hay otra cosa, y es que el propio Magic Keyboard está utilizando la energía del iPad. Entonces hay una diferencia de la duración de la batería de el iPad así como tablet que cuando lo tienes conectado al propio teclado. Y no es una diferencia de minutos, es una diferencia que en algunos casos es hasta de 1 o 2 horas más de duración de batería. Una cosa muy positiva de este Magic Keyboard, y que es algo que me encanta, es que las teclas están retroiluminadas. Eso es algo que quiero que se conserve. La idea de tener un teclado que haga que el iPad se parezca más a un Mac me gusta, pero esto va a ser una cosa que después te voy a comentar, porque creo que el concepto de Mac y iPad están a veces un poco como que se solapan. El iPad Pro prácticamente no ha cambiado nada de su diseño desde que se presentó en 2018. Me acuerdo que se presentó aquí en Nueva York y cuando lo vi fue como wow, qué pasada, me encanta. Con
unos marcos más delgados, con este nuevo diseño un poquito como más brutalista y que después terminó adquiriendo el iPhone. Pero recuerda que el iPad fue el primero de toda la gama de productos de Apple que pasó de tener los bordes redondeados a estos bordes planos. Me encantó lo que hicieron con el sistema de altavoces, pero es que desde entonces no ha cambiado prácticamente nada el iPad. El diseño sigue siendo el mismo. Sí, tenemos un módulo de cámaras más grandes, que ahora lo que hace es albergar dos cámaras y un sensor LiDAR. Personalmente no lo necesito, no he utilizado nunca la cámara 05X y el sensor LiDAR tampoco, más allá de cuando haces la review. Sé que hay algunos profesionales, por ejemplo, nuestro arquitecto, el que vino a medir todas las cosas de la casa, lo hizo con un iPad, que eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Pero yo no he utilizado nunca el sensor LiDAR ni el 05X, entonces con una sola cámara me bastaría. Ahora, lo que sí que me gustaría es que tuviésemos un pequeño rediseño en algunas cosas. Por ejemplo, unos bordes más finos. Eso sería algo que me encantaría ver. Y luego, otra cosa que me encantaría sería que la cámara de FaceTime pasase de estar en un lateral a estar en la parte superior. Uno de los motivos de por qué la cámara de FaceTime está en un lateral y por qué la manzana está también como girada es básicamente porque el iPad, cuando se lanzó, el concepto con el que se vendió era como un iPhone grande. El sistema operativo era el mismo, las aplicaciones eran las mismas pero redimensionado todo, y además la pantalla no era tan grande, era de 9,7 pulgadas si mal no recuerdo. Era bastante lógico el poder utilizar el iPad de forma vertical y utilizarlo de este modo, para leer, para ver los emails. Pero el tiempo, al final lo que he terminado haciendo es que el formato en el que nos encontramos más cómodos utilizando todos un iPad, excepto quizás el mini, que el mini sé que es un formato perfecto para el vertical, pero en una pantalla de 12,9 pulgadas, la forma de utilizarlo es en horizontal. Entonces, como el iPad ya no bebe del iPhone, sino que realmente bebe más del Mac, creo que deberíamos primero girar el logo y segundo, pasar la cámara de un lateral a la parte superior, y que de este modo cuando estés haciendo un FaceTime estés mirando de frente y no estés mirando como a un lado en plan rollo raro. La pantalla del iPad me parece que es espectacular y considero que es una de las mejores pantallas que ha hecho Apple. Ahora, una de las cosas que yo he hecho ha sido ponerle una película protectora, en este caso es el protector de Paperlike, no han patrocinado el vídeo, pero me gusta este protector básicamente porque le da ese aspecto mate a la pantalla y además cuando estás utilizando el Apple Pencil hace que tengas una sensación muy agradable. No sé si esto es algo que se puede hacer, pero por ejemplo, lanzar un iPad con una sensación más de papel, pero sin perder, por ejemplo, la calidad de pantalla, creo que sería espectacular. Y luego otra cosa sería también pasar a las pantallas OLED. El iPhone, desde que tiene una pantalla OLED, hace que sea un dispositivo que, por ejemplo, te encuentres muy cómodo retocando fotos en él y sobre todo también viendo series, películas, videojuegos, porque el contraste que hay entre los brillos y el color negro es espectacular. Entonces, la tecnología OLED sería algo que me gustaría también ver en el iPad. Ahora, el motivo de por qué se encuentra ahora mismo la tecnología mini LED es porque el mini LED lleva bastante tiempo en el mercado y además está probado que dura más tiempo, y el OLED tiene algunas cosas que a veces dices, ¿se podrá quemar el OLED? Depende. Ya también es verdad que el OLED ya no es una tecnología nueva, que está muy probada y que prácticamente casi cualquier pantalla que tenemos ahora mismo es OLED, excepto en el iPad y en el Mac. Luego el procesador del iPad más potente, que es en el caso del Pro, lo que nos encontramos es un M2. Un M2 es una locura y estoy convencido que la siguiente generación de iPad Pro lo que nos vamos a encontrar va a ser un M3. Sobre todo porque hay que ir continuando, ¿no?, con la estela de los procesadores. Y además porque es una forma bastante inteligente por parte de Apple de poder lanzar el mismo procesador en un montón de productos diferentes y que de ese modo los fabricantes de estos procesadores puedan hacerle mejor precio a la compañía, ¿no? Porque está pidiendo muchos procesadores. El procesador, desde hace bastante tiempo, nunca ha sido el cuello de botella sobre las funcionalidades, las cosas prácticas que podemos hacer en un iPad. Incluso con el M1, el iPad ya era más que suficiente. El iPad es una bestia de potencia desde hace muchos años. Ahora, ¿por qué no termina de ser esa máquina de productividad que de verdad pueda encontrar como un sustituto del propio Mac? Te voy a decir por qué. Y es mi opinión 100%. Es por el sistema operativo. Creo que a iPad o esto ya le queda como un puntito. Me gusta, por ejemplo, que tenga cosas que sean específicas de iPadOS. Y es un sistema operativo que prioriza la forma táctil de controlar las cosas. Y eso es algo que me parece fascinante. El iPad es un dispositivo que está pensado para ser utilizado directamente con el dedo. Y que no necesitas el input de un teclado o un ratón o un trackpad. Y eso es algo que me encanta. Y eso es algo que no tienen que copiar
copiar, por ejemplo, de Mac OS. Pero si hay una cosa, si hay algo que considero que sí que tienen que copiar de Mac OS, pero uno a uno, es el sistema de gestor de archivos. Lo que es el Finder. En el iPad no tenemos nada similar al Finder. Y la carpeta o la aplicación de archivos no es exactamente eso. No puedes importar archivos, pasarlo a otras carpetas de una forma tan sencilla como lo haces, por ejemplo, con el Mac. Y eso para mí me parece que es uno de los grandes peros a la hora de utilizar el iPad como un sustituto de tu ordenador completo. La forma en la que se gestionan los archivos no está intuitiva. No es como, por ejemplo, archivarlo como por carpetas y organizarlo todo por carpetas. Aquí organiza un poco, es una combinación entre organización de carpetas, organización en la nube y organización dentro de las propias aplicaciones. Entonces es raro, es algo que yo creo que es complicado de entender. Y Apple, donde siempre ha sabido dar a la tecla, es por hacer que algo difícil sea fácil. Y en la forma en cómo gestiona los archivos del dispositivo, ahí considero que no lo ha hecho y que todavía le queda bastante margen de mejora. Y aquí te he hablado únicamente del iPad Pro, pero es que creo que el iPad normal, el iPad estándar, también debería recibir una pequeña actualización. Sobre todo en unos marcos más pequeños, una pantalla que estuviese al ras del cristal y que no tuviese esa especie de gap de aire. Pero por lo demás considero que el ritmo de actualizaciones del iPad normal, del iPad básico, es bastante bueno. Ahora, para recapitular rápidamente, ¿cómo sería ese iPad Pro para mí ideal? Tendría un nuevo Magic Keyboard que tuviera un mayor recorrido en las teclas y un trackpad que fuera un poquito más grande. También nos encontraríamos una pantalla que fuera más estrechita, que probablemente pasásemos al OLED, y luego la cámara se situaría en la parte superior para no estar mirando de una forma extraña. La parte de las cámaras traseras me da completamente igual, con tener una sola para escanear documentos me parece más que suficiente. El procesador, si se quedase en un M2, está genial, pero si pasan a un M3, pues mejor que mejor, sobre todo si esto sirve para mejorar el rendimiento de la batería. Pero lo que me encantaría que hicieran es una actualización de software en el que tuviéramos una copia idéntica de una sola característica de Mac, que es el Finder. El resto de cosas me gusta que el iPad vaya a su rollo, vaya a su estilo, porque es un producto diferente. Pero para la parte del Finder, por favor, Apple, copiad el código de Mac OS y metedlo aquí. Eso sería ideal. Imagina tener esa máquina híbrida que puedes llevártelo directamente a donde tú quieras, con tu conexión 5G ultra rápida, que necesitas escribir un documento largo, perfecto, lo conectas a tu teclado, pero que si necesitas dibujar o diseñar, directamente tienes tu tableta conectada en cualquier momento. Ese para mí es el futuro del iPad. Y quizás el futuro del iPad pasa por una fusión del iPad con el Mac, un concepto híbrido, que al menos así es como siempre lo he visto. En fin, espero que te haya gustado el vídeo. Sobre todo el vídeo lo que intentaba hacer era hacerte soñar un poco de cómo podría llegar a ser este dispositivo que a mí personalmente me encanta. Espero que a ti también te guste y me encantará leer en tus comentarios cómo sería ese iPad para ti ideal, porque yo creo que una cosa muy guay de la tecnología y de un canal así, poder soñar, ¿no? Poder soñar en cómo va a ser ese line-up de productos del 2024. En fin, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.